pequeño repaso para nuestro querido hermano que está aquí presente. Hemos visto que son varios temas que vamos a analizar. El primer tema tiene que ver con los propósitos de Dios para el hogar cristiano. Segundo tema, principios bíblicos del hogar cristiano. Peligros para el hogar cristiano. Proyectando al cónyuge, ya en este caso para los que se están animando al noviazgo, ¿no? Y se están proyectando para ser esposos. También vamos a ver sobre el papel del esposo, el papel de la esposa, el papel de padres y también el tema de los hijos. Todo esto corresponde a la materia hogar cristiano. El jueves pasado estuvimos viendo ahí una presentación y el concepto de iniciar esto con el hogar cristiano es porque hay una gran necesidad. Vimos ahí un video donde normalmente hay varios tipos de familias, ¿no? Que hoy en día y a raíz de la historia de la humanidad, el hombre ha adoptado, ¿no? Ha adoptado qué cosa, que la familia se conforma de varias formas, ¿no? Y sí, puede ser, ¿no? Que ese concepto de que donde hay dos o tres ahí en un hogar conforman una familia, ¿no? Pero cuando uno va al origen de las cosas, cuando uno va al origen de cómo Dios lo diseñó, nos damos cuenta que el hogar cristiano es un lugar que otorga la oportunidad de una relación vital entre personas. Es una relación que nace, va creciendo, va cambiando, va madurando. Es una relación que ofrece siempre nuevas posibilidades de felicidad. Entonces vimos ahí que, según lo que presenta el mundo de lo que es un hogar, la Biblia te lo presenta a través de un diseño, ¿no? Entonces la gran necesidad de poder, que cada creyente que conforma un hogar pueda tener en claro que el hogar cristiano es un enfoque bíblico, es un enfoque bíblico. Dios lo creó, Dios nos dio ese privilegio de formar una familia. Y para formar una familia, como vemos en la imagen, se necesita un papá, se necesita una mamá y obviamente de ahí surgen los hijos. El mundo lo presentó de otra forma, ¿no? Vemos que eh, el concepto de formar un hogar cristiano tiene que ver con esa convicción que el hombre entrega al señorío de Cristo, ¿no? El deseo de decir, Señor, tú ayúdame a formar un hogar cristiano, ¿no? Porque vivimos en un mundo constante que está constantemente cambiando y la forma de pensar en cuanto a lo que es un hogar es otra cosa. En una ocasión vimos una imagen, un video, donde hay varios tipos de familias, ¿no? Donde pueden haber dos papás, pueden haber dos mamás, pueden haber abuelos, pueden haber tíos, ¿no? Y eso es lo que el mundo te presenta como familia, pero cuando te vas al concepto de Dios te das cuenta que todo nace desde un concepto bíblico. También vimos ahí, tomamos el libro de Deuteronomio, capítulo 6, vimos varios conceptos en cuanto a ese desafío de vivir por la fe, donde cada miembro de la familia muestra con su vida que Cristo vive y reina en sus hogares. También vimos el desafío de vivir entregados a Dios y de la misma manera el desafío de vivir ante el resto de la familia como ejemplo, ¿no? Y esto es algo que los padres deben enseñar a los hijos, ¿no? Y ellos van a ser los que van a formar el próximo hogar, pero necesitan el ejemplo de los padres, ¿no? Entonces, eso vimos una mirada, estuvimos viendo ahí un poquito de porciones bíblicas, también vimos ahí el desafío a la obediencia, a, a lo que Dios llama hogar cristiano, ¿no? El hecho de poner a Dios en primer lugar, pero también entender que esta obediencia nos llama al servicio y a la adoración a Dios a través de nuestra familia. No es algo del hombre lo que se constituye una familia, es algo de Dios. Dios lo diseñó. Lo que ha hecho el mundo, lo que ha hecho el pecado, lo que ha hecho la naturaleza pecaminosa es arruinarlo, ¿no? Y ahí estuvimos viendo, ¿no? El propósito de Dios para el hogar cristiano es que este hogar que se forma con un papá, con una mamá y con hijos, ¿no? Sea un hogar que pueda glorificar a Dios, sea un reflejo de amor a través de la unidad que se tienen, pero también debe mostrar ese respeto mutuo y el servicio que deben tenerse los unos a los otros. Además, el hogar debe ser un punto de partida para compartir el amor de Dios a otro, ¿no? Y esto
Esto nos enseña que el hogar cristiano nace con un origen, ¿no? Y ese origen tiene que ver con un diseño divino, ¿no? Dios tiene un propósito con cada familia. Y aún más, si en esa familia hay creyentes, hay cristianos, obviamente el propósito se va a cumplir, ¿no? Porque la idea de Dios con la familia es que nosotros como familia podamos ser un punto de partida para poder compartir a otros del amor de Dios, ¿no? Entonces ahí vimos, ¿no? La imagen, ¿no? La familia, según lo establecido por la Biblia, es un papá, una mamá y hijos, ¿no? La familia, según lo establecido por la sociedad que hoy en día vemos, es donde pueden haber dos mamás, pueden haber dos papás, y no se sabe si los hijos son propios o son adoptados o son parientes, ¿no? Porque a veces también hay familias que los padres mueren, quedan los hijos solos y otras familias, familiares de aquella familia los adoptan y forman una nueva familia. Entonces a veces suele pasar eso, ¿no? Entonces, según lo que muestra la sociedad, hoy en día con todo esto del movimiento LGTB, de que pueden haber un hogar, pueden haber dos papás, pueden haber dos mamás. Y ahí es la pregunta del millón, ¿no? ¿Quién es, en el caso de que haya dos mujeres, quién es el papá? Y en el caso de que haya dos varones, ¿quién es la mamá? ¿No? Entonces, te das cuenta que no encaja, ¿no? El diseño de Dios en cuanto a lo que es la familia no encaja en lo que hoy en día la sociedad muestra como familia. Ahí vimos también definiciones del hogar cristiano, ¿no? Es, tiene su valor original, vimos también que tiene su valor testimonial, ¿la verdad? Porque el original tiene que ver con un diseño, una- un punto de partida que Dios formó con Adán y Eva, ¿no? Y a raíz de ello se fueron formando los primeros hogares, ¿no? También vemos el testimonio, ¿no? El hogar cristiano es un acto de testimonio donde hay una unión de amor y también muestra el creyente el compromiso que tiene con los demás que les rodean. También vimos el valor simbólico de formar un hogar cristiano. Vimos también el concepto de experimentar lo que es la experiencia de tener un hogar cristiano. También vimos también su valor espiritual. Es un hogar bíblicamente constituido. Cada uno de sus cónyuges tiene el derecho de la perfecta felicidad de su compañero, ¿no? Entonces, también vimos, por último, el valor divino que tiene que ver con la parte de Dios. El hecho de formar un hogar tiene que ver con darle la gloria a Dios y ser de bendición para otros, ¿no? Entonces vemos ahí eso como parte del propósito, pero también vimos ahí los principios bíblicos del hogar, este como el segundo tema. Ahí algo que debemos reconocer en cuanto a principio bíblico, para tener un hogar cristiano hay que reconocer qué cosa, el orden de Dios. Dios estableció un orden, ¿no? Así como la iglesia y Cristo, ¿no? Cristo está como la cabeza y la iglesia como el cuerpo. Bueno, el mismo concepto de orden, Dios lo estableció dentro del hogar, ¿no? Donde es un orden, es un diseño divino, es un plano estructural que Dios va edificando a través del hogar con el propósito de que se cumpla su plan, ¿no? Dios tiene un plan detrás de esto. Dios tiene un plan, el simple hecho de tener un hogar y aún más si es un hogar cristiano, Dios tiene un propósito y un plan con esto. Entonces Dios estableció un orden y si nosotros somos cristianos y vamos a querer formar un hogar cristiano, debemos reconocer el orden de Dios. ¿Y cuál es ese orden? La verdad, Dios creó un varón, en este caso constituye que ese hombre o ese varón es el esposo de un hogar y dentro de ese hogar hay una esposa que constituye la ayuda idónea. También vimos que ambos tienen hijos y ese es, constituyen el orden de Dios. Los hijos están ahí para obedecer a su padre, pero también para ser responsables ante las cosas que Dios pone por delante, ¿no? Obedecer a Dios, amar a los padres y obedecer también. Entonces vimos que ese orden consiste en que Cristo está sobre todo, Él es la cabeza, nosotros como esposo, como los varones del hogar, estamos para proteger a la familia, para dirigir la familia, para proveer a la familia de la misma forma que la mujer estamos dispuestos también para amar a la familia, ¿no? La esposa también tiene su función, que es enseñar, ¿no? ¿Verdad? A nutrir, velar por la necesidad de los hijos, del esposo, consolar, estar ahí a su lado, ¿no? Ser esa ayuda para el esposo.
Y como último, vimos que los hijos también deben amar a los padres y obedecer, ¿no? Entonces, este es el orden bíblico de la familia, de cómo Dios constituyó una familia, ¿no? Y esto es algo que trae bendición. Ahora imagínate, si un hombre se casa con otro hombre, ¿cómo pueden tener hijos, no? Y uno puede decir, bueno, pero adopten. Pero hay algo que no encaja, ¿no? Con el diseño original. ¿Cuál es el diseño original? Que se unirá el hombre, la mujer y formarán una sola carne y ambos van a tener una descendencia, ¿no? Y esa descendencia tiene que ver con los hijos, porque eso es lo que es el orden de Dios, esa es la forma correcta de formar un hogar. Pero bueno, vivimos en un mundo caído y obviamente el pecado abunda también en este mundo y el concepto de familia se ha distorsionado con el tiempo y a raíz del pecado y ha dado otro rumbo a lo que es un hogar. Pero es importante y siempre se lo menciona así, que bíblicamente debemos siempre imitar el diseño divino, ¿no? Hay un versículo en Efesios capítulo 5 versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Eso estuvimos viendo en cuanto a ese orden bíblico de la familia, ¿no? Algo que también debemos ver como segundo lugar, tomando el tema del principios bíblicos para el hogar cristiano, es que aparte de que hay un orden de parte de Dios, también nosotros debemos respetar el pacto de compañía. ¿Y qué es este pacto de compañía? Ese paso donde dos individuos, en este caso un hombre y una mujer, se conocen y deciden unirse en matrimonio. Entonces, ese es el pacto de compañía, ¿no? Ambos hacen un pacto, más allá de tener una amistad, hacen un pacto de convivir, ¿no? Y formar una familia. Y ese pacto se lo hace delante de Dios. Y eso se le llama matrimonio. Bíblicamente, el concepto de matrimonio tiene que ver con un pacto que un hombre hace con una mujer de convivir para vivir conforme a lo que Dios establece como familia, ¿no? Entonces, obviamente, ese es ese es el pacto que hacemos delante de Dios cuando queremos formar un hogar o queremos formar una familia. Y ante la ley también se debe respetar ese pacto de compañía y lo que nosotros conocemos como el casamiento, ¿no? Bajo el concepto de ley, ¿no? Donde vamos a un registro civil y vamos allí delante de un funcionario del registro civil que toma la dirección del evento y donde un hombre y una mujer deciden ante la ley legalizar su pacto de matrimonio, en este caso de entre un hombre y una mujer, ¿no? Y obviamente está el concepto legal, pero también está el concepto divino de parte de Dios, donde Dios considera el matrimonio sagrado. Un matrimonio es un acto donde Dios une a un hombre y una mujer para formar un hogar. Entonces estuvimos viendo ahí varios versículos en cuanto a esto. También estuvimos analizando también el hecho de que Dios une al hombre y a la mujer para cubrir esta necesidad básica de compañía, ¿no? Tanto el hombre como la mujer necesitan un compañero para poder tomar esa posta de formar una familia. Y en este caso, el hombre necesita una compañera y la mujer necesita un compañero, ¿no? Y ambos se unen y forman una sola carne, ¿no? Y eso estuvimos viendo en cuanto a esto. Y dentro de este pacto de compañía, que debemos respetar porque es la forma de cómo debe serse, ¿no? Legalmente y delante de Dios, ¿no? Públicamente, ¿no? Entonces, dentro de este pacto de compañía surgen cuatro pilares básicos para formar un hogar cristiano. Y eso es lo que estuvimos observando el jueves pasado. En primer lugar, ese, esa parte que tiene que ver con la separación. Todo inicia desde allí. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 19 versículo 5, ¿no? Hablaba sobre que el hombre dejará, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces, el primer acto que tanto el hombre y la mujer deben hacer es separación. ¿De quién? ¿De quiénes? De los padres, ¿no? Yo para poderme unir
en ese acto de matrimonio con una mujer, tengo que separarme de mi familia, en este caso de mis padres, ¿no? Y tomar esa decisión de unirme, ¿no? Y qué tiene que ver esto? ¿Qué significa esto de ser de separación, ¿no? Es el acto voluntario donde tanto el hombre como la mujer dejan a sus padres y se unen, en este caso, a su cónyuge, a la persona que llega a formar el acto matrimonial, ¿no? Significa tomar esa distancia, ¿no? Con los padres, no significa dejar a los padres, abandonar a los padres, la separación. Cuando el hijo toma la responsabilidad de unirse en este caso, a su esposa, a su mujer, no significa que abandona a los padres, que deja a los padres, no, simplemente marca una distancia. Y esto es sabio, ser sabio, ¿no? Porque nosotros en el contexto latinoamericano vivimos donde el contexto nuestro es que los hijos se casan y viven con los padres, o viven con los abuelos, o viven con la suegra, con los suegros. Y nos establecemos en un estado cultural donde la cultura nos domina y hacemos lo que normalmente se ve, que vivimos amontonados todos ahí. Pero cuando tú te vas al concepto bíblico, te das cuenta que hay un principio y ese principio tiene que ver con una separación. Y eso es un acto que ambos tienen que tomar. Ambos tienen que decidir dar ese paso de fe. ¿De qué? De separarse de la dependencia de sus padres para formar un hogar. Y eso significa que ambos serán una sola carne, ¿no? Vimos también allí algo puntual en cuanto a la permanencia. Más allá de que hay la primera parte, que es la separación, este es el primer pilar para formar un matrimonio saludable. Es la separación, es de alejarse de la dependencia de los padres y comenzar a formar juntos esa dependencia del uno al otro, ¿no? Poder estar ahí creciendo. Bueno, lo otro que tiene que surgir, el otro pilar que tiene que surgir para formar un hogar cristiano es la permanencia, ¿no? Y ahí mismo en el libro de Mateo, capítulo 19 versículo 5 hablaba sobre y se unirá, ¿no? Esa palabra unirá tiene que ver con la permanencia, es apegarse, ¿no? Es alguien que se está ahí pegando al uno al otro, se va adhiriendo, ¿no? Y van formando un solo ser. Obviamente, tanto el hombre como la mujer son diferentes, son dos seres diferentes, piensan diferentes, sus cuerpos son diferentes, su forma de ser, su carácter en sí son diferentes porque son dos individuos que Dios los creó con formas diferentes, ¿no? Pero dentro del concepto de matrimonio, la permanencia, ese acto de adherirse, de apegarse, tiene que ver con un principio, ¿no? Es, es algo que tiene que ver con el propósito de esa unión, ¿no? El fin del versículo lo afirma. Cuando tú lees el versículo 5 dice, y se unirán y serán una sola carne hasta que la muerte los separe. Entonces ahí te das cuenta que el propósito de esa permanencia, de esa unión, es, es un principio bíblico. Porque es importante mencionarlo de esta forma, porque vivimos en un tiempo y anteriormente también era así, donde el divorcio era una opción dentro del matrimonio y cualquier inconveniente, cualquier problema, por grande que sea, la gente consideraba el divorcio como una ruptura, una forma de terminar con esa relación, ¿no? Y esta permanencia que habla la Biblia es un principio que tiene que ver con ese concepto de estar unido hasta que uno de los dos muera, o los dos mueran, o uno de los dos, ¿no? Tampoco es cuando se pasan los años y crecen los hijos, tampoco es cuando la situación económica se quiebra y ambos tienen que separarse. No, de permanecer unido a esta persona la única condición que los separa a los dos en esa permanencia es la muerte. Y eso es como ejemplo que estuvimos viendo, ¿no? Tanto en Malaquía como en el libro de Proverbios, como también en el Nuevo Testamento. Jesús habla varias veces en cuanto a esto, ¿no? A esa permanencia, ¿no? Algunos consideran que se pueden separar,
cuando el esposo se engorda, cuando se ponen viejitos, o cuando uno de los dos, su cuerpo cambia, ¿no? O cuando uno se pone enfermo, ¿no? Y la unidad y esa permanencia es un principio que va a ayudar a ese matrimonio a ser fiel hasta que la muerte los separe. En tercer lugar, otro, otro pilar que debemos ver en base al matrimonio, en este caso el hogar cristiano, tiene que ver con la unión, ¿no? Dice ahí la frase en Marcos capítulo 10 versículo 8, y serán una sola carne. Este concepto de unión involucra no solamente la esfera física, la esfera corporal o sexual, involucra todo, ¿no? Esto es la realidad que implica el concepto, un proceso y un hecho instantáneo, ¿no? No es un hecho instantáneo. Este proceso dura toda la vida. Y ahí en el libro de Primera Corintios, no sé si por ahí tienen su Biblia, vamos a buscar ahí en el libro de Primera Corintios y vamos a ver ese concepto bíblico en cuanto a este tercer pilar, tiene que ver con formar un hogar cristiano. Vamos allá al libro de Primera de Corintios, si alguien lo encuentra primero, es chévere. Capítulo 7 versículos 3, 4. Ahí capítulo 7 Primera de Corintios, versículos 3 y 4 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, y tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, ahí textualmente está hablando de esa unidad, de esa unión, donde ambos serán una sola carne, ¿no? Uno al otro se tiene ese concepto de permanencia, ¿no? Ese concepto involucra esta esfera física, corporal y sexual. Entonces, esa unidad que habla la Biblia tiene que ver con eso que habla en cuanto al derecho, ¿no? Ambos tienen derecho el uno al otro. Entonces, dentro de los cuatro pilares, estamos en el tercero, donde habla sobre la unión. Ahí puse una imagen donde dice, por eso abandonará el padre, el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne, ¿no? Este es el versículo que estamos analizando en cuanto a Marcos capítulo 10, versículo 7 al 8. El propósito de esa unión es que ambos se meten delante de Dios para cuidarse, respetarse y ser fiel el uno al otro. Otro versículo que se menciona en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir. Y además, la cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente, ¿no? Ahí habla en cuanto a ese concepto donde Dios forma parte de ese lazo matrimonial y eso es algo que no es fácil de romper. Un matrimonio que tiene a Dios por delante, en medio, es un matrimonio que es muy difícil de romper. En verdad, ambos, tanto el hombre como la mujer, se ponen de acuerdo de que Dios sea el centro. Entonces ahí ese compromiso va a hacer que sea una unión fortalecida. Y es importante, esto es clave para poder formar un hogar cristiano, es importante involucrar a Dios en esto. Él es el dueño, es el creador. Él diseñó el matrimonio. Entonces imagínate, dejarlo afuera a él, no tomarlo en cuenta, es un gran riesgo, un gran peligro, porque Dios es el que conoce y Dios es el que diseñó al hombre y a la mujer. Y aún más cuando el hombre y la mujer deciden estar juntos a través del matrimonio, ese acto bendecido por Dios que es formar un hogar, Dios está al frente, es un hogar que va a estar eh, bendecido. En las buenas, en las malas, en las condiciones de problemas, de conflicto, de economía,
Cuando Dios está por medio, es un hogar que va a poder florecer. Caso contrario, es un hogar que puede estar en el colapso del divorcio, de la separación. Entonces, qué importante es tener a Dios por delante, por medio, ¿no? Ahora imagínate, hoy en día, tantos divorcios que se ven cuando las personas acuden a un consejero, a un psicólogo, ellos llegan a la conclusión que más allá de los problemas, de los conflictos, el hecho es que ellos necesitan de alguien que esté en medio, que pueda mantener esa unión, ¿no? Pueda sostener esa unión. Y qué importante es tenerlo a Dios en medio, ¿no? Ahora vamos a ver el cuarto pilar. Esto es algo que vamos a continuar ahora, no lo vimos el jueves pasado. Tiene que ver con lo que estamos analizando, son los principios bíblicos para el hogar cristiano. Y el cuarto pilar tiene que ver con la intimidad, ¿no? Ya vimos ahí el hecho del orden de Dios, respetar allí también el tema en cuanto a la unidad, que tiene que ver con esa esfera de formar un hogar. Pero ya, una vez que ambos deciden formar un hogar, ambos llegan al acto del matrimonio, hay una parte que tiene que ver con lo que estamos viendo ahora en cuanto a esa unidad, que tiene que ver sobre la intimidad. Ambos estaban desnudos. Vamos al libro de Génesis, capítulo 2. Recordamos una historia. No sé si ustedes la habrán leído alguna vez en la escuela dominical, alguna enseñanza, algún estudio. Pero ahí en el capítulo de Génesis, el libro de Génesis, capítulo 2 versículo 25, allí habla en cuanto a Dice, este principio. ¿Lo tiene hermano? Léalo hermano. eh, dice, tanto el hombre como la mujer estaban desnudos, pero a ninguno de los dos le daba pena. Ahora, este concepto de, de no se avergonzaban, ¿cuál puede ser la idea? ¿Por qué ustedes piensan que no se avergonzaban los dos? ¿Cuál sería su conclusión? Bueno, yo pienso, buenas noches, que no voy a saludar porque tenía inconveniente con la internet. Buenas noches, compañero. Oh, me está mi hermano Jesús. Yo Debe pienso, ser. claro, porque imagino que no se avergonzaban porque todavía no habían comido el fruto prohibido y para ellos no existía entre el bien y el mal. Muy bien, muy bien, eso es verdad. Ellos estaban aún sin pecado, no habían pecado y estaban en toda esa esfera de perfección. Entonces no había vergüenza porque ellos no conocían el pecado. Pero también hay un principio, el hecho de que ambos estaban desnudos y estaban juntos, ¿no? Como dice el versículo, y no se avergonzaban, es porque ellos delante de Dios, ellos eran una pareja. Delante de Dios eran reconocidos como marido y mujer. Cuando Dios notó que Adán estaba solo y él dijo, no es bueno que esté solo, vamos a hacerle una ayuda idónea, ¿no? Y esto es interesante y es bonito porque eh, fue Dios que tuvo la idea. El hombre ni por la cabeza se le cruzaba, ¿no? Simplemente él notaba que habían animales emparejados, habían animales varones, perdón, machos y animales hembras. Entonces él decía, mira, todos tienen pareja, ¿eh? Y tal vez en algún momento en su mente no él se sintió solo, pero Dios vio la necesidad, más allá de, del hecho sexual, Dios vio la necesidad de una compañera, de alguien que esté a su lado, ¿no? En todo esto que Dios tenía como propósito de la humanidad. Entonces fue así que Dios hizo un a Adán, tomó una costilla de él, de algo que ya estaba creado, tomó una costilla y formó a la mujer, ¿no? Y la hizo diferente, la hizo distinta, ¿no? Con un cuerpo diferente al hombre, porque su cuerpo tiene un propósito, ¿no? Y también vemos aquí que el hecho de que ambos estaban desnudos porque no había pecado en ellos, no conocían ellos el pecado, pero también no se avergonzaban porque estaban dentro del acto matrimonial. Ambos eran delante de Dios reconocidos como una pareja, como la primera pareja que Dios unió en el acto matrimonial. No había jueces, no había ley para que ellos se casen por la ley, pero sí estaba Dios.
y eso era suficiente. Entonces no hay mayor testigo que Dios. Cuando Dios, nosotros nos presentamos con mi esposa delante de este concepto de formar matrimonio, obviamente fuimos a lo legal porque hay que hacerlo, es un orden, hay que ser respetuoso en ese acto, ¿no? Y públicamente lo hacemos, pero también Dios, el matrimonio es algo de Dios, entonces también lo hacemos delante de Él. Y Él es testigo de qué cosa, de que este hombre y esta mujer se están uniendo en matrimonio. Entonces, esta armonía perfecta tiene un solo obstáculo y ese obstáculo es el pecado. Y ahí es cuando entra la vergüenza. ¿Por qué? Porque cuando un hombre y una mujer deciden tener intimidad antes del matrimonio, antes de presentarse a Dios, antes de hacer todo lo legal, ¿no? Hay pecado y ahí hay vergüenza. Y normalmente cuando uno, les comparto un ejemplo, ¿no? Cuando un joven, una chica, adolescente o joven, esto son cosas que suceden en nuestro entorno y ya se ha vuelto algo natural. Ambos deciden tener intimidad. ¿Qué hacen ellos? Se esconden. Para poder tener intimidad se esconden, buscan lugares prohibidos, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos delante de Dios y delante del público saben que está mal. Entonces, por eso, como dice este concepto, ¿no? Esta armonía perfecta tiene un solo obstáculo y ese obstáculo es el pecado. Y el pecado es cuando lo hacemos fuera del concepto de matrimonio, ¿no? Cuando es fuera del matrimonio, ahí es pecado, ahí está mal, ahí trae vergüenza, ¿no? Pero dentro del matrimonio, dentro de la esfera del matrimonio, el acto de intimidad es algo sagrado que también es una forma de glorificar a Dios. Aunque tú no lo veas así, ¿eh? Uno dice, no, pero ¿cómo vas a hablar que eso glorifica a Dios si estás hablando de la actividad sexual? Bueno, el hombre y la mujer fueron diseñados de tal forma por Dios que cuando ellos se unen en el acto de matrimonio también glorifican a Dios con esa unión, con esa intimidad. Entonces, qué importante es ver estas etapas, ¿no? Estos pilares que uno tiene que tener en claro antes de formar un hogar. Es importante, sí, que haya ese matrimonio, que haya esa unión matrimonial, donde solamente Dios sea testigo, pero también públicamente hay testigos, en este caso la familia, las autoridades y también las personas que nosotros consideremos dentro de ese concepto matrimonial. Pero es importante sobre todo que delante de Dios haya ese testimonio, ¿no? Y Dios va a bendecir todo matrimonio que Dios, uno lo decide hacer de buena manera, Dios los bendice. Yo sé, yo entiendo que vivimos en un mundo donde ha cambiado las reglas del juego, ¿no? Primero veamos cómo nos va y si se puede, nos casamos después. Si no, ahí continuamos y vemos cómo va la cosa, ¿no? Ese es el concepto del mundo. Es todo al revés, ¿no? Primero veamos cómo podemos, cómo convivimos, cómo es nuestra intimidad, veamos cómo funciona, si el amor dura, entonces todo lo relacionan fuera del contexto matrimonial. Entonces, vivimos en un mundo donde esto es normal, lo ves normal, ya hoy en día no respetan ni la edad. Hay personas adultas que se casan con personas menores, de 20, 30 años de diferencia, y no ven los peligros que hay detrás de todo eso. Pero bueno, acá la idea de este concepto de familia, de hogar cristiano, es que nosotros podamos hacer ese punto de partida para poder bendecir y hablar del amor de Dios a otros. No nos dejemos influenciar por lo que el mundo enseña en cuanto al matrimonio, ¿no? Y también en cuanto al acto sexual, ¿no? Porque a mí me ha tocado a veces aconsejarnos a ciertas parejas donde ellos consideran que el acto sexual es permitido todo y nada que ver. Hay límites. Dentro del acto sexual hay límites, pero también hay un orden para el acto sexual. No es como lo vemos o como lo acostumbra ver el mundo, ¿no?
como lo muestra el mundo, ¿no? Que es algo degenerado, que no tiene orden, que no tiene forma y nada que ver. Todo lo que Dios ha creado, aún el acto sexual, delante de Dios tiene un orden, tiene una función, un origen, pero también tiene principios, ¿no? Entonces vamos a ver, vamos a ir avanzando, vamos a ir al tercer tema. Voy a ver si por acá está conectado mi amigo Christopher y Jesús. Estamos bien allá. Nuestro tercer tema tiene que ver sobre los peligros que puede haber para el hogar cristiano. Ya vimos los principios, ya vimos el propósito, pero ahora también vamos a ver el peligro. ¿Cuáles son los peligros que pueden surgir en un hogar cristiano? En primer lugar, uno de los peligros que normalmente se conoce y se ha analizado, ahí tenemos un numerado, ¿no? Tenemos la inmoralidad, el materialismo, el egoísmo, la ignorancia, la incredulidad y el orgullo. Estos son varios de tantos peligros que surgen, pero en sí estos son los más peligrosos, que normalmente en todo matrimonio que inicia son cosas que suceden en los primeros años. Y a raíz de los años, una vez que eso se fortalece, se vuelve ahí una barrera que se torna en un peligro. Y hay muchos hogares cristianos que han llegado a una etapa de separación por causa de no tomar en cuenta estos peligros. Y qué importante es tomarlos, ni bien vayan surgiendo y poderlos tratar y junto con la pareja poderlos resolver delante de Dios, ¿no? Y aquí yo enumeré algunos. Tenemos ahí, como les mencioné, la inmoralidad, el materialismo, el egoísmo, la ignorancia y la incredulidad y el orgullo, ¿no? Y vamos a ir analizando uno por uno, ¿no? Es importante hacerlo así porque así lo vamos a poder conocer mejor. Vemos acá que uno de los primeros peligros que puede surgir en un matrimonio o un hogar cristiano es la inmoralidad. Así que, hermano Christopher, ¿qué se le viene a la mente cuando escucha la palabra inmoralidad? eh, Algo ilegal. Bien, está bien. Hermano Jesús, Algo ilegítimo que no debo cometer, no debo hacer. ok, muy bien, hermano. Va relacionado mucho a las cosas que nosotros conocemos como pecado, ¿no? Como algo que está fuera de lo que a Dios le agrada, ¿no? Pero vamos allá al libro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Amén. 5:20 dice, hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y las tinieblas la luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Amén. Muy bien, hasta allí, mi hermano, muy bien. Dentro de la inmoralidad, según lo que dice el versículo, ¿no? De aquellos que le dicen bueno a lo malo y malo a lo que se considera bueno, ¿no? Entonces vemos ahí que la inmoralidad tiene que ver con varios conceptos. El primero tiene que ver con esa crisis moral que uno tiene a veces en la familia, ¿no? Es donde nosotros normalmente vemos, ¿no? Esa enorme cantidad de matrimonios, o en este caso familias, donde llegaron a ser familia por un acto de inmoralidad. ¿Y cuál es ese acto de inmoralidad, no? Por ejemplo, hay un concepto en que surgen delante de los jóvenes, ¿no? Dice, ¿y qué tiene de malo tener relaciones? Y están llamando a algo que está mal fuera del matrimonio, bueno, ¿no? ¿Qué tiene de malo tener relaciones? Pero la cuestión no es qué tiene de malo tener relaciones, es dónde es permitido tener relaciones.
Y la forma de tener relaciones que es permitido es en el matrimonio. Pero nosotros vivimos rodeados de esa inmoralidad. Y esto se ve mucho en los adolescentes, en los jóvenes, ¿no? También se puede culpar a los adultos, ¿no? Pero más este acto de inmoralidad se ve mucho en los jóvenes, ¿no? En ese contexto juvenil, donde varios matrimonios, en este caso varias familias, se formaron por el hecho de que ignoraron este peligro. ¿Y cuál es ese peligro? Tener una relación, un acto inmoral antes del matrimonio. También tiene que ver con ese porcentaje creciente de divorcios. La inmoralidad es uno de los causantes de tantos divorcios. Cuando esa, ese concepto se introduce en el matrimonio y tanto la pareja como el esposo y la mujer ignoran este peligro y consideran ciertos deleites, ciertos placeres fuera del contexto conyugal y lo permiten y obviamente este peligro va causando ese problema dentro del concepto matrimonial, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, el hecho de ver televisión, ¿no? Ver pornografía, son ciertos actos inmorales, tiene que ver con todo lo que no es moral, ¿no? Todo lo que está fuera de lo que es correcto. Entonces, si un matrimonio, tanto el hombre o la mujer ven pornografía, están considerando este peligro inmoral, que tiene que ver con el llamar a ciertas cosas a un contexto donde no debe haber, ¿no? Y en el acto matrimonial no se necesita ver pornografía. ¿Quién te enseñó eso? El mundo, el pecado, ¿no? Una vez me topé con una pareja donde los dos tenían vergüenza, pero yo notaba que uno de los dos querían preguntarme algo, ¿no? Y hasta que un día se animaron, ¿no? Y ellos me dijeron, hermano, porque son creyentes también, ¿no? Pero tenían vergüenza. Y yo decía, bueno, no sé, tal vez quieran hablar con el pastor. Pero en este caso, como eran amigos míos, ¿no? Me consideraron y me dijeron, queremos, hermano, queremos hablar con usted. Ellos tenían varios años de casados y una de las preguntas que ellos me hicieron me sorprendió, porque yo en esa época, yo recién estaba ya entrando en el tema de noviazgo, no había experimentado el tema sexual, no tenía conocimiento como un matrimonio que ya tiene años, ¿no? Pero ellos me hicieron la pregunta, hermano, ¿usted qué piensa de la pornografía dentro del matrimonio? ¿Estamos pecando o no estamos pecando? Y yo me quedé sorprendido y digo, ¿cómo estamos pecando o no estamos pecando? Y dice, no, porque nosotros somos matrimonio, ya estamos casados y vemos pornografía. ¿Usted cree que está mal? Entonces ahí te das cuenta que es un peligro que se puede también introducir en el matrimonio, donde uno de los dos, o en este caso los dos, permiten estos actos inmorales, ¿no? En cuanto que invadan la esfera matrimonial y puede arruinarla, ¿no? ¿Por qué? Porque la pornografía no es nada bueno, no es, no es bíblico, no es algo que Dios permita, ¿no? Es algo degenerado, algo que cambia el concepto de lo que es una relación sexual, lo distorsiona. Entonces, el simple hecho de permitirlo, ¿qué ocasionas en tu matrimonio? Que se vuelva, se vuelva una esfera distorsionada el acto sexual, ¿no? Y la persona que permite esto, o el matrimonio que permite esto, no para, no se detiene, al menos que pida ayuda. Entonces, qué importante es tener en cuenta este peligro, ¿no? De la inmoralidad y poderlos confrontar a tiempo. Y este matrimonio, como les compartía, ellos llegaron a confrontar ese tema a tiempo, aún siendo creyentes. Y obviamente los direccioné al pastor, pero sí les mencioné lo que decía este pasaje, ¿no? De Isaías capítulo 5 versículo 20. Hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo malo y a lo bueno le dicen malo, ¿no? Entonces, qué importante es reconocer qué cosa es este pecado, este error y cortarlo a tiempo, porque después se considera un acto
un acto moral, pero cuando tú te das cuenta es algo inmoral, inmoral. Entonces, es importante reconocerlo, ¿no? Y no permitirlo. Vemos también ahí que otros conceptos de actos inmorales tienen que ver con este movimiento de liberación femenina, donde la mujer toma una postura de que no se va a dejar gobernar por el hombre, que ella también puede ser cabeza, que ella también puede formar su hogar sin necesidad de haber un hombre en su concepto de hogar. Entonces toma esta postura femenina y eso también se considera un acto inmoral. Esa liberación femenina es un acto inmoral. ¿Por qué? Porque no es parte del diseño, no es lo que Dios planeó para la mujer. Ese concepto de liberación femenina es un concepto humano, que la mujer lo trae a la luz por el simple hecho de un capricho. Y a veces se torna peligroso hablar de eso, porque la mujer hoy en día tiene voz y voto, ¿no? Entonces se torna un peligro cuando tú comienzas a tocar ciertos temas en cuanto al concepto de las mujeres, ¿no? En cuanto a lo femenino, ¿no? Pero sí es importante ir a la luz de la palabra de Dios y darte cuenta de que Dios estableció un orden. Y no porque Dios sea machista, no porque Dios sea autoritario, es porque Dios cuida tanto el hombre como la mujer, cuida su función, ¿no? Y cuando las cosas funcionan bajo el orden de Dios, trae bendición, trae alegría, trae felicidad. Todo lo contrario al feminismo. Tú ves una mujer feminista y ¿qué es lo que observas de ella? Enojo, amargura, dolor, tristeza. No hay un contentamiento continuo, es algo como el humo que está y se va, no permanece. No vas a encontrar una mujer feminista en todo el concepto de feliz, ¿no? De que no va a poder expresar la felicidad. ¿Por qué? Porque está rompiendo el rol de su función. Entonces, cuando uno cumple la función como Dios lo diseñó, más allá de que trae bendición, trae contentamiento. Entonces, lo importante es entender esto, ¿no? Y no permitirlo. También vemos la revolución homosexual, es un acto inmoral, donde el hombre considera lo sexual abierto, ¿no? Tanto como para la mujer, para el hombre, y se involucran y toman ese concepto que es un pecado, ¿no? También debemos de ver el descuido de los padres, donde ellos descuidan a sus hijos y los hijos tienen cierta libertad a experimentar y expresar ciertas cosas prohibidas, ¿no? Y esto de la inmoralidad tiene que ver con un descuido también de los padres. Yo les comparto esto personal, ¿no? Yo cuando estaba en el colegio, mis padres eran divorciados, mi papá no vivía con nosotros, mi mamá sí, yo vivía con mi mamá. Pero mi mamá trabajaba la mayor parte del tiempo. Entonces imagínate, éramos tres varones allí, una casa, estábamos solos, jugábamos con mis hermanos, pero llegaba un momento en que estábamos aburridos. Llegan más cuando entras a la adolescencia, estás entrando al estado de joven adulto y tienes toda esa influencia por encima de tus amigos, de aquellos que se llaman amigos, ¿no? Y te involucran y te quieren motivar, a influenciar a que hagas ciertos actos inmorales que consideran ellos que es permitido. Y uno de esos actos inmorales tiene que ver con la relación fuera del matrimonio. En este caso, eh, el acto sexual, ¿no? Entonces, este descuido de los padres, porque se lo ve así también, que los padres lo permiten. ¿Qué cosa? Que los hijos experimenten ciertas cosas, ¿no? Y yo recordaba mucho los consejos que mi mamá me daba, ¿no? Cuando yo era adolescente, pero también recordaba mucho lo que la iglesia me enseñaba. Entonces, cuando yo era adolescente y mis compañeros me influenciaban y querían torcer mi camino, llevándome a un prostíbulo o a esos lugares donde encuentras todas estas cosas inmorales, entonces, y yo me hacía loco, ¿no? Tampoco me dejaba, pero también este, usaba la razón en todo esto. Y yo decía, no, el único momento apropiado y que es corto para tener un acto sexual es dentro del matrimonio y con la persona con la cual tú te estás desposando, te estás casando, ¿no?
Entonces ahí es correcto. Fuera de eso, no. Y ese era mi principio, ¿no? Tengo que agradar a Dios, no al hombre. Y cada vez que me molestaban, yo me subía al colectivo con ellos y ellos se bajaban y yo me daba la vuelta en el colectivo. Y todo el mundo gritaba, ¿no? Pero eso era lo que yo mantenía, ¿no? Y fue importante el consejo de los padres, en este caso de mi mamá, porque mi papá no vivía conmigo. Pero qué importante era el consejo, ¿no? Y no permitir estos actos inmorales, ¿no? La falta de disciplina y por último también el concepto moral, ¿no? Lo que nosotros tenemos que tener en cuanto a lo que es correcto. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ir avanzando, estamos viendo el concepto del hogar bajo amenaza, que tiene que ver con los peligros. Vemos acá el materialismo, es otro enemigo que se torna un peligro dentro del matrimonio, ¿no? Dentro del hogar cristiano. Hermano Jesús, veo que está ahí, que quiere leer. ¿Qué nos puede decir del materialismo? Ahí en la pantalla está, léalo nomás. El materialismo dice, este pecado que marca la Biblia en Isaías 5, 8, 9 no significa el poseer cosas necesarias, sino que éstas sean el propósito o metas de nuestra vida. La avaricia puede consumir a la familia como dice en Lucas 12:15. Lo Hoy leemos los vamos a leer versículos ya Isaías 5 del 8 al 9. 5 del 8 al 9 dice, hay de los que hay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparla todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas sin morador, sin morador las grandes y hermosas. Muy bien, ahí estamos viendo que otro enemigo que puede introducirse en un hogar cristiano es el materialismo, ¿no? Y ya el hermano Jesús leyó, no tiene que ver solamente con el hecho de poseer cosas. No, no es malo tener cosas materiales. Ojo con eso, ¿eh? No es malo tener una casa, no es malo tener un hogar, un vehículo, eh, cosas dentro del hogar como cosas materiales, un televisor, una refri. No es malo eso, hay que tener lo necesario, sí. El problema está cuando todo esto que nosotros consideramos como materialismo se vuelve una meta y todo lo que hacemos, todo nuestro entorno de vida gira alrededor de eso, de que nos dedicamos a trabajar, nos esforzamos trabajando solo por conseguir cosas materiales. Y nuestra meta como matrimonio es llenarnos de cosas, tener lo mejor de lo mejor. Ahí se puede tornar un peligro, porque estamos siendo materialistas. Y este concepto de vida que muchos matrimonios adoptan es lo que les provee la felicidad. No sé, cuando ustedes pueden ver, por ejemplo, los grandes jugadores, por ejemplo, Messi, Ronaldinho, muchos de estos jugadores que han logrado tener muchas, ¿no? Muchas cosas, ¿no? Trofeos, títulos, dinero, fama. Cuando tú te das cuenta, a pesar de que lo obtienen todo y todo gira al entorno de lo que han logrado, en su interior, en su corazón, te das cuenta que le hace falta algo. Que normalmente no lo encuentra aún teniéndolo todo a su favor, ¿no? Entonces, el materialismo es ese acto de avaricia que puede consumir a la persona al punto de arruinarla, ¿no? Entonces, qué importante reconocer este peligro, porque este peligro es algo común no solamente en el contexto cristiano, sino también en el contexto secular del mundo, ¿no? Todo el mundo gira el entorno de lo material, el mejor teléfono, el mejor carro, un carro cada año, cada 2 años, una casa, gira todo en el entorno del dinero, a lo que abunda como materialismo, ¿no? Entonces, qué importante reconocer esto. Vuelvo y repito, no es malo tener cosas, tener posesiones, no es malo tener alguna herencia, ¿no? O planificar una jubilación, no es malo. El concepto está cuando se vuelve un propósito de vida o cuando se vuelve una meta.
como hogar, como matrimonio, ¿no? Trabajamos los dos por obtenerlo todo y nos descuidamos de muchas cosas que tienen que ver con el hogar. Entonces el materialismo es una amenaza que ataca al hogar y aún más también al hogar cristiano. Entonces hay que corregirlo, ¿no? Otro de los enemigos que podemos ver para el hogar cristiano es el egoísmo, ¿no? Y esto se ve mucho en las parejas, ¿no? Es la búsqueda continua de placer, las comodidades personales y el no interesarse por lo que Dios pide y espera de nosotros, sino que nos interesamos en nosotros mismos. Y en la esfera matrimonial, en el concepto matrimonial, el egoísmo es algo que se ve desde el comienzo, aun cuando uno es novio. Se ve el egoísmo en uno. Entonces, es importante reconocer este peligro, esta amenaza, y poderlo tratar a tiempo, ¿no? Cuando ustedes vimos al principio, cuando estuvimos analizando los principios bíblicos del hogar cristiano, algo que notamos es que ambos se forman una sola persona, son una sola carne, ¿no? Entonces, cuando hay egoísmo, ¿qué sucede? El uno está tirando para su propio lado. ¿Y qué está causando? Separación. Porque el egoísmo es uno de los primeros amenazas que ocasiona separación. Más allá de las cosas que ya vimos, también materialismo, todo lo demás, ¿no? El egoísmo es algo que se nota mucho, se nota. Entonces, qué importante es identificar esta amenaza que puede introducirse en el hogar y causar separación. Y es importante tratarlo con tiempo, ¿no? Y poderlo resolver. Otra amenaza que podemos ver allí, no sé si el hermano Christopher, que lo veo ahí concentrado, lo veo, puede ahí leer esta parte de esta amenaza. La ignorancia. Para muchos la Biblia es un libro poco conocido y muy olvidado. Isaías, bueno, hay notas de pasajes, 4 pasajes bíblicos. Esta falta de conocimiento les lleva a implementar sus propias ideas, decepcionando a su esposa o torciendo el carácter de sus hijos, amargando, frustrando los proyectos de la pareja y muchas veces causando el aislamiento y la renuncia en la lucha por lograr las preciosas metas fijadas. Gracias, mi hermano. Otra amenaza que puede atacar el hogar, el hogar cristiano en este caso, es la ignorancia, ¿no? Cuando tomamos esa postura de ignorar ¿a quién? A nuestro cónyuge o a nuestros hijos. Ahora, si ustedes pueden ver en la imagen, por ejemplo, en la primera imagen que está allá arriba está el papá, la mamá, en el mismo cuarto, acostados los tres junto con su hijo, ¿no? En este caso su hija. ¿Y qué están haciendo los dos? Ambos están en sus celulares, ¿no? Y alguien está en medio, que está siendo ignorado. Entonces te das cuenta que la ignorancia es algo que puede ocasionar este, torcer el carácter de los hijos, ¿no? Frustrar, en este caso, a la familia. Entonces, qué importante es analizar este enemigo, ¿no? Y poderlo tratar a tiempo. Ahora, todo tiene su lugar. Yo no estoy diciendo que el teléfono es malo, ¿no? O que el hecho de tener algún hobby en algo, ¿no? Por ahí te gusta ver películas, te gusta ver alguna serie, ¿no? O leer algo, pero todo tiene su lugar. Y esta amenaza que se llama ignorancia es algo que quita el tiempo, ocupa el tiempo de cada individuo, haciendo que ignoremos todo lo que está a nuestro alrededor. Y se puede correr el peligro de que tanto en los conceptos de pareja como en el concepto de padres, ocasionemos este daño a nuestro prójimo, en este caso, los padres hacia los hijos o los cónyuges el uno al otro, ¿no? Entonces, qué importante es observar este enemigo, ¿no? Y darnos cuenta si es algo que está afectando. Entonces, normalmente a veces cuando yo ya soy papá, ¿no? Tengo 2 hijos, mi hijo pequeño, Lucas, tiene recién 9 meses, él por ahí es muy pequeño aún, pero aún así, estando pequeño, él se da cuenta cuando lo ignoramos. De la misma forma, mi hija de 4 años, que se llama Unice, eh,
ella está muy demandante, muy dependiente de nosotros como padres. Entonces, imagínate si yo llego a casa de trabajo, de las actividades que uno tiene afuera, ¿no? Y llegas a casa y comienzas a tener esa actitud de ser una persona ignorante, ¿no? Que ignora al que está y me pongo a ver película o me pongo a hacer otra cosa y me doy cuenta y no me estoy dando cuenta de que están mis hijos. ¿Y qué va a suceder con ellos, no? Yo voy a crear en ellos un carácter distinto, ¿no? Una reacción distinta. Van a experimentar una frustración. ¿De qué? De ver a sus padres que no los toman en cuenta. Y no sé, en el contexto de Cristo, pues en el contexto de Jesús, ¿cómo habrá sido su ambiente cuando eran muchachos ustedes? En este caso, Christopher aún se lo ve muchacho, todavía se lo ve joven, ¿no? Jesús ya, bueno, me manifestó la vez pasada que tenía ya 30 y pico, ¿no? Eh, Pero ¿cómo habrá sido tu vida de adolescente, ¿no? ¿Cómo eran tus padres, ¿no? Y yo pienso que esto de la ignorancia es una amenaza que ataca mucho el hogar y se nota bastante. Y a veces es algo que no lo hacemos a propósito, pero surge. Entonces, qué importante es nosotros analizar esta amenaza y poderla también tratar, porque se torna un peligro. Y al momento de permitirla, de no tomar el control de sobre esto, puede ocasionar roturas dentro tanto de los padres hacia los hijos, o los hijos hacia los padres, y también en el acto conyugal, no tanto la pareja, ¿no? Puede crear alguna ruptura. Entonces, si no tratamos esta amenaza, no la aprendemos a sobrellevar, a manejar, ¿no? Tener los tiempos, establecer límites, este, esta amenaza puede tornarse un peligro. Vamos a ir avanzando por amor al tiempo. Vemos también aquí la incredulidad. Este es otro enemigo que afecta al matrimonio, pero también afecta el hogar, ¿no? Cuando los padres no le creen a los hijos. O a veces también cuando la esposa no le cree todo a su marido, o su marido no le cree todo a la esposa, ¿no? No sé si las ha pasado a ustedes, ¿no? Pero el simple hecho de ser incrédulo también se puede tornar un peligro dentro del hogar. Entonces, debemos aprender nosotros, ¿no? Y aún más en concepto de Dios. No sé si ustedes pueden ver la imagen. Ahí está. ¿Quién está ahí? Tomás, ¿no? ¿Qué cosa? Era incrédulo. Cuando apareció Jesús, él no creía que era Jesús o simplemente pensó que no estaba muerto, que no había resucitado, ¿no? Pero ¿qué pasó? Jesús tuvo que mostrarles la marca, ¿no? De lo que fue crucificado, ¿no? Para sacarlo de su incredulidad. Entonces la duda o la incredulidad es un pecado también. Se torna un pecado, porque nos volvemos incrédulos. Y el pueblo de Israel era un pueblo donde la incredulidad era algo que les afectaba mucho a ellos. Y por eso había rebeldía, por eso caían en pecado. Por el tema de incredulidad, fueron una de las razones por la cual tuvieron 40 años en el desierto. Ahora imagínate, la incredulidad nos ocasiona retraso, ¿no? En vez de avanzar, retrocedemos o nos quedamos atrás. Entonces, qué importante es reconocer este enemigo y poderlo, de la misma forma como lo que hemos analizado anteriormente, poder descartarlo, ¿no? Este enemigo de la incredulidad. Entonces, ¿qué vemos ahí? Por lo general, también se vuelve un pecado, ¿no? El creyente endurecido por la incredulidad sigue repitiendo sus mismos pecados a pesar de la luz que recibe al escuchar la palabra de Dios. Esto lo vemos con el pueblo de Israel. Ellos, a pesar de que escuchaban los mandamientos de Dios, la ley de Dios, por medio de la incredulidad repetían ese pecado, ¿no? De rechazo, de rebeldía, de incredulidad, ¿no? Entonces, te das cuenta que la incredulidad dentro del hogar puede ser un peligro. Entonces, qué importante es eh, analizarlo a través de la palabra de Dios y observar si en nosotros hay incredulidad. Y aún más en contexto matrimonial también, ¿no? Esto de no creer, no te creo todo, ¿no? Y a veces uno es culpable de eso, ¿no? Porque a veces tomamos a la mentira como algo bueno y comenzamos a mentir
el uno al otro se mienten, y cuando surge lo que es verdadero, no se creen en totalidad, ¿no? Porque crearon todo ese ambiente de incredulidad en base de mentiras. Entonces, qué importante es vencer esto con la verdad de Dios y aún más con la palabra de Dios, que es la que nos ilumina el camino hacia hacer lo que es correcto. Vamos a ver, creo que este es el último. Sí, este es el último de los enemigos. Tiene que ver sobre el orgullo. ¿Qué pensaba? ¿Que el orgullo no era parte de un enemigo? Bueno, sí. Ahora no sé si notan la imagen. Allí hay un hombre extendiendo su mano y hay otro que está agarrado de aquella rama. Pero ¿qué pasa con ese hombre que está colgando allí? Tiene un tremendo orgullo. Y ese orgullo se torna ese peso que no deja a la persona ver con claridad la solución, ¿no? Algunas veces es duro abrir la mano, pero es necesario. Él no está viendo qué cosa, la solución, porque el orgullo no lo deja ver. El orgullo ocupa su mente y hace que él se preocupe de no soltarlo, ¿no? Entonces, el hecho de el orgullo hace actuar al ser humano confiando en su propio saber, ¿no? Sin tomar en cuenta lo que Dios dice, lo que Dios piensa de aquello, ¿no? El orgullo levanta un muro entre la pareja, la verdad, guardando pequeñas ofensas, tomando el lugar de que no le corresponde y de la misma forma alejando a los hijos, ¿no? El orgullo es un pecado y se torna un muro, dice, que separa a la pareja. Entonces, esto es algo que todos lo tenemos. No piensen que el orgullo no es solamente ciertas personas lo tienen. Es verdad, hay personas que son más orgullosas que otras, pero el orgullo es algo que todos tenemos. Todos tenemos orgullo. A veces nos podemos creer la divina cosa por el simple hecho de que sé más que el otro, ¿no? Entonces eso también se torna orgullo. Si ustedes ven dentro del contexto de los discípulos de Jesús, Pablo era alguien orgulloso, de la misma forma que Pedro. Pero obviamente en Pablo se notaba más. Pero a pesar de eso, él lo supo identificar, ¿no? Y le decía, y el Señor le puso un aguijón en la carne, ¿no? Y él lo supo identificar, supo reconocerlo. Y la forma de vencerlo es entregándolo al Señor, ¿no? Soltando, ¿no? Abriendo la mano, como dice ahí la imagen, ¿no? A veces es necesario abrir la mano, ¿no? Soltar el orgullo, ¿no? Porque así vas a poder ver la solución y vas a poder avanzar. Entonces, todo esto se vuelve una amenaza, ¿no? Y, y dentro del contexto familiar, tanto entre los padres y los hijos, el orgullo se vuelve un obstáculo, ¿no? Que crea pequeñas ofensas, pequeñas raíces de amarguras, donde a raíz del tiempo se torna un peligro, ¿no? Cuando uno no lo sabe tratar con tiempo, el orgullo, ¿no? Entonces, qué importante es notar que todos somos orgullosos y poner ese orgullo en las manos de Dios para que Dios trate, ¿no? Y soltarlo, ¿no? Y dejar que Dios trabaje. El orgullo por lo general es un peligro que también puede afectar a la familia. Vemos allí, es puntualmente, son cosas que hemos podido observar de este tema, de los peligros que pueden surgir en el hogar cristiano, ¿no? Entonces, ¿qué les pareció? Estos puntos que hemos analizado en cuanto a los peligros, ¿qué pudieron notar? Es muy importante porque la verdad es que ahorita, no sé, pues hablo por mí, ahorita soy muy joven, pero llegará el momento en el que tendré mi hogar y es importante saber esto para que pueda tener un hogar seguro, en el que no haya conflictos ni muchas discusiones. Muy bien, gracias, hermano Christopher. ¿Qué nos puede decir, hermano Jesús? Bájate
de la cruz. Ujú. Bueno, como hemos visto, mejor dicho, cada uno de los puntos en que se basa cada uno, en cómo debemos llevar un hogar cristiano una vez que ya estemos, mejor dicho, por realizarlo, en el hecho matrimonial y todo eso, que es lo que debes hacer antes y después y todo eso, antes el noviazgo o la elección de pareja, ya una vez que estás realizado, te vas al matrimonio, y es cuando estés casado y todo eso, que debes separar la separación de los padres, no, ya no vivir con ellos, sino que es aparte, y como cosa, saberte llevar con tu pareja, que serán una sola carne, como usted mismo dijo ahí, y aparte de eso, como llevar, dándole importancia, así, en el hecho matrimonial de los hijos y todo eso, no ignorándolos y nada de eso, sino que saberse llevar como pareja, realmente, como Dios lo quiere. Nada de orgullo, nada de egoísmo, nada de eso, sino que como, como, como algo, como un amor incondicional, agradando a la perfecta voluntad de Dios. Nada más tengo que captar. Muy bien, mi hermano Jesús. Gracias, Christopher, por compartir también. Y hasta el momento hemos visto varias cosas puntuales del hogar cristiano. Hemos visto el propósito, tiene un origen, ¿no? Dios diseñó el hogar, Dios diseñó la familia y tiene un propósito detrás de todo eso, ¿no? También vimos los principios para un hogar cristiano, donde hay un orden, ¿no? Y debemos valorar todo lo que Dios ha establecido como orden. Pero también hemos visto también el concepto de los peligros, ¿no? Y hay unos pasajes que quiero que me acompañen a leer, que está en el libro de Proverbios, capítulo 6, ¿no? Proverbios, capítulo 6, versículos 16 en adelante. Allí en el versículo 16 hasta el versículo 23, 22, perdón, vamos a leer ya, dice, ¿no? Ahí Proverbios capítulo 6, versículo 16 dice, seis cosas aborrece Jehová, y aún siete abomina su alma, ¿no? Y comienza a enumerarlas, ¿no? Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos, ¿no? Entonces te das cuenta que tanto en el concepto eh, humano y dentro del matrimonio hay peligros y es importante reconocerlos. Y el problema está cuando nosotros no los reconocemos, ¿no? O no le damos lugar, ¿no? Como este testimonio que les compartí, ¿no? De esta pareja creyentes, cristianos, que ellos decían, entre esposos no es malo, no es pecado ver pornografía. ¿Y qué están haciendo con ese concepto? Llamando a lo que está mal, lo llaman bueno, ¿no? Pero cuando tú te vas a la Biblia te das cuenta que la pornografía en sí sí es pecado. Y porque te crea un desorden en la mente, en lo que Dios ha considerado como algo sagrado, ¿no? El acto sexual, algo de bendición. Reconocer. Aquí, estas cosas que menciona el pasaje de Proverbios, habla de los peligros, de los enemigos que pueden surgir dentro del hogar, pero también en la persona. Porque ahorita yo estoy hablando con dos individuos que son parte de un hogar, pero que ninguno de los dos es papá. O por ahí tienen algo escondido, ¿eh? Ninguno de los dos es papá, no. Son hijos, ¿no? Entonces, hoy en día ustedes son hijos, forman parte de una familia, tienen a sus padres, y ustedes como hijos también tienen que saber identificar estos peligros, pero también en lo personal, ¿no? Pero mírate también lo que dice el versículo 20 del capítulo 6 de Proverbios. Dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. ¿Te das cuenta? Te está dando un consejo. Guarda el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Este ya es un concepto para ustedes que son hijos. ¿Qué es lo que le está diciendo el pasaje? Que aprendan a valorar lo que sus padres le enseñan en cuanto a principios, ¿no? El conocer la palabra de Dios nos genera a nosotros principios de vida, pero también la experiencia, no la experiencia de probar, a ver cómo va, ¿no?
no la experiencia de aplicar el principio bíblico. Porque yo les comparto esto, porque yo les hablaba, ¿no? Cuando yo era adolescente, mis compañeros me querían llevar a un prostíbulo y yo por aplicar el consejo de mis padres, en este caso de mi mamá, me llevó a qué cosa, a experimentar por experiencia la bendición de ser obediente al principio bíblico, ¿no? Entonces ¿te libra de qué cosa? Del peligro, pero también de las consecuencias del pecado. Pero también mira lo que dice el versículo 21. Dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Versículo 22. Te guiarán cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. ¿Te das cuenta? Cuando uno te atesora el consejo de sus padres, ustedes siendo hijos, más allá de que Jesús ya es un hijo grande, pero cuando uno atesora el consejo de sus padres, y aún más cuando ese consejo son principios bíblicos, qué va a ocasionar en ti como individuo, como persona, como ser humano? ¿No? Te va a librar del peligro. Yo siempre, cuando me toca a mí corregir a mi hija, ¿no? Yo le suelo decir esta frase: hija, la obediencia trae bendición, no castigo. La obediencia trae bendición. La desobediencia trae castigo. Y si yo te estoy castigando, es por causa de tu desobediencia. Pero ¿qué pasaría si tú obedeces? Si tú haces lo que es correcto, lo que está bien, ¿qué pasaría? Vas a recibir bendición, ¿no? Recompensa. Es decir, la bendición es una recompensa, ¿no? Es algo que no se lo merece, pero tú te lo das, uno como padre se lo da por ser obediente. Entonces te das cuenta que el consejo que los padres nos pueden dar, aquellos principios que los padres nos brindan a través de la palabra de Dios o a través de la experiencia que ellos han vivido por aplicar la obediencia de la palabra en su vida. ¿Qué va a ocasionar en nosotros, no? Un recordatorio. Y yo les comparto eso como experiencia. Yo recordaba en mi mente, no el versículo, no la porción bíblica. Recordaba qué cosa, el principio. El, el acto sexual es agradable delante de Dios dentro del matrimonio. Ese era el principio que yo tenía en base a un versículo, en base a algún pasaje bíblico, que por ahí mi mamá me mencionó alguna vez, pero se me quedó el principio. Y yo, si yo quiero obtener bendición, tengo que ser obediente al principio, al consejo. Entonces, qué importante es atesorar esos principios y esos consejos que nuestros padres nos dan. ¿Por qué? Porque algún día ustedes van a ser padres y van a experimentar lo que es tener hijos. ¿Te acuerdas del orden? Está el papá, está la mamá, los hijos. Bueno, ¿quién está sobre todo? Cristo. Entonces, si no está papá, si no está mamá, el que está sobre ello es Cristo. Él está observando. Él está viendo lo que tú estás haciendo. Y ese es el orden. Y nosotros tenemos que aprender a respetar y a a pegarnos a ese orden que Dios estableció. Entonces, la persona de Cristo, la presencia de Cristo está para el esposo, está para la esposa, pero también la presencia de Cristo está para los hijos. Él está presente y Él está dispuesto a socorrernos, está dispuesto a ayudarnos, está dispuesto a brindarnos su apoyo, su mano, para librarnos de cualquier peligro. Y eso es verídico, no es una mentira. Él está dispuesto a librarnos de cualquier peligro. Aún recuerdas la historia de José y la esposa de Faraón. No estaba el papá de José, no estaba la mamá de José, pero en su mente él tenía el principio. Y al poner el principio como consejo en obediencia, la presencia de Dios estaba sobre él. Entonces, ¿qué hizo José? Huyó, prefirió huir, ¿no? Entendió que el principio le enseñaba que eso era pecado. Entonces él prefirió ser obediente. Y la obediencia le trajo bendición. ¿Por qué? Porque conoció a una mujer egipcia y él se casó con una mujer egipcia, tuvo hijos
y más allá de todo, él fue el segundo al mando dentro del pueblo de egipcio. Y con él surgió una descendencia que mucho tiempo después, muchos años después, Moisés tuvo que sacarlos de ese cautiverio, ¿no? A todo el pueblo de Egipto, perdón, a todo el pueblo judío lo sacó de Egipto hacia la tierra prometida. Entonces él obedeció el principio de Dios, el mandato de Dios. Dios lo bendijo, pero también detrás de su matrimonio, porque él formó una familia, se casó con una mujer del pueblo de egipcio, tuvo su descendencia, pero detrás de todo eso, por el simple hecho de hacer lo que es correcto delante de Dios, Dios lo bendijo a José. Trajo a su familia, trajo a su papá, y tuvieron allí un grupo de 70, formaron un grupo, una multitud de 2 millones de israelitas, ¿no? Que después del pueblo de Israel surgió hacia la tierra prometida. Entonces, te das cuenta de la importancia de apegarse al plan de Dios. Entonces, todo tiene un propósito. Muy bien, vamos a terminar este tiempo allí. Vamos a dar gracias a Dios